Aquí muy importante, antes de entrar en el módulo de riesgos, pues comentarles que ISOTools es una herramienta que automatiza toda la parte de sistemas y modelos de gestión. Hoy pues, el día de hoy nos ha tocado el tema de gestión de matrices de riesgo. Entonces, importante aclarar tres características de la herramienta. Lo primero es que es una herramienta adaptable, y es en este caso que, por ejemplo, las diferentes metodologías de las cuales habló el líder en su explicación, pues se pueden parametrizar dentro de la herramienta. La idea es que acorde pues a ese proceso ya maduro que ustedes llaman dentro de su organización y todo el tiempo y los recursos monetarios invertidos, pues los podamos aprovechar y los podamos plasmar en la herramienta. ¿Importante para qué? Para evitar o disminuir el nivel de riesgo de uno de los factores más que determinan mayormente la probabilidad de éxito de un proyecto. Hola, hola. Creo que se fue el audio. Creo que ya me escuchan. Okay. Entonces, toda esta parte de resistencia al cambio se da también porque las personas, cuando tratamos de implementar una herramienta tecnológica que va en contra de en este caso, el proceso que ya viene adelantando, pues va a ser muy complicado pues que esa persona adopte esa herramienta y que de esta manera pueda hacerla parte de su gestión. Entonces, cuando yo trabajo de una manera y la herramienta, entro a la herramienta opera de otra manera, pues ahí es donde vamos a empezar a tener esa resistencia. Entonces, muy importante ese tema de factor de resistencia al cambio. Lo que están viendo ustedes en este momento pues, es el portal principal de ISOTools. Aquí se puede dar un aspecto de personalización. Vamos a tener la posibilidad también de que cada usuario pueda configurar sus accesos directos. Hay la posibilidad también de tener mapas de navegación dentro de la herramienta, aquí con el ánimo de que para cualquier persona que esté involucrada dentro del proceso y quiera participar activamente dentro de ISOTools, pues entienda un poco cómo está la estructura dentro de la herramienta. ¿Okay? Esto es un ejemplo, no deja de ser un ejemplo lo que estoy mostrando. Tenemos la posibilidad de ver listado de aplicaciones, de llevar toda la gestión basada en procesos, teniendo en cuenta que los procesos pues, son la columna vertebral de cualquier organización. Vamos a ir directamente acá. Yo podría acceder desde por acá, podría venir directamente a este icono de gestión de riesgos, o puedo venir y empezar a interactuar con la herramienta desde el mapa de navegación. ¿Okay? Importante aquí comentarles, se pueden parametrizar diferentes disciplinas dentro de ISOTools. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes quieren trabajar, hoy vamos a enfocarnos un poco en ERM, en 31.000, como un modelo de pronto más global para hablar de los riesgos de una organización, pero yo puedo gestionar riesgos de diferentes disciplinas. Puedo trabajar riesgos a nivel de proceso, a nivel de aspectos en impactos ambientales, a nivel de seguridad y salud del trabajo, de continuidad del negocio, de riesgos de seguridad de la información, temas ya de compliance, ¿no? Para acá aparece SARLAF, de temas de cumplimiento. Entonces, todo esto se puede, estos son lo que estamos viendo acá, esta parte, pues son metodologías y son disciplinas de riesgo que podemos entrar a gestionar dentro de ISOTools. ¿Okay? Muy importante para esas organizaciones que trabajan una serie de riesgos y utilizan metodologías diferentes. ¿Vale? No van a tener que hacerlo sobre una sola matriz, sino van a poder configurar diferentes matrices. Vamos a entrar, por ejemplo, a esta gestión de riesgos por proceso, más para explicarles cómo se ejecuta dentro de la herramienta, cómo se puede operar dentro de la herramienta que en sí la disciplina como tal. Entonces, también en la plataforma lo que permite es poder trabajar ese riesgo clasificado, independiente, acorde a una sede, a una unidad organizativa, una unidad de negocio, un proceso. Lo podemos, es decir, la forma en que se puede parametrizar se puede diversificar por diferentes entidades, le llamamos nosotros. Importante, estas matrices tienen estados. Yo puedo manejar estados de esas matrices. Puede ser que yo trabaje una matriz hoy que está vigente, pero el día de mañana hay un cambio a nivel de esta estructura. Entonces, pues la idea es que podamos dejar versionamientos de esas matrices, que podamos ver cómo se ha ido evolucionando y qué cambios ha tenido la estructura
a medida que va transcurriendo el tiempo y el proceso. Entonces, aquí lo que ustedes ven, se utiliza mucho el tema de la colometría, entonces se puede manejar, por ejemplo, obsoletos vigentes en elaboración, en revisión. Estos que me aparecen acá, pues son simplemente estados mientras que entra en vigencia, se aprueba esa nueva matriz. ¿Okay? Entonces, para el área aquí, para todos los que nos acompañan de las áreas de riesgos, eso es muy importante para poder tener un seguimiento. ¿Okay? Vamos a entrar, por ejemplo, a la matriz. Hay dos formas de poderlo trabajar. Una es como si, vamos a hacer como una especie, una analogía de Excel, donde hay una matriz donde yo puedo ir avanzando por medio de una serie de columnas que son completamente parametrizables de ISOTOOL, ya saben, se puede parametrizar la disciplina. Vamos a poder tener dentro de la misma matriz una serie de evaluaciones, ¿ok? Entonces, ustedes lo que están viendo acá, pues es algo que ya se está ejecutando. ¿Cómo podría yo ir alimentando? Pues puedo ir alimentando de una manera muy fácil. Desde acá, pues ya me va a tener una serie de inventario de datos. Entonces, desde aquí yo puedo decir, bueno, voy a identificar o voy a gestionar un riesgo a nivel del proceso de ventas, qué tipo de riesgo. Desde aquí mismo ustedes podrían crear un riesgo nuevo. Igual van a poder tener un catálogo de riesgos, pero desde aquí mismo se puede generar ese riesgo, ¿vale? Yo puedo relacionar el riesgo, y lo que puedo hacer es empezar a valorar ese riesgo a nivel inherente. Entonces, por ejemplo, la probabilidad, qué probabilidad tiene, eh, qué impacto tendría en caso que se materialice, y puedo ir guardando. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues obviamente yo no voy a hacer toda la valoración al mismo tiempo. Entonces, lo que puede hacer es poder ir guardando e ir dejando ese riesgo ahí identificado y valorado a nivel inherente. Y si se dan cuenta, pues aquí ya me aparece, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? Venir, una vez lo quiera seguir trabajando, pues vengo y le doy a editar y voy a poder seguir trabajando desde el riesgo que venía trabajando igual. A nivel de controles, puedo hacer exactamente lo mismo. Se tiene un catálogo de controles precargado, ustedes pueden modificar, actualizar ese catálogo de controles. Y yo lo que hago, pues acá, si quiero agregar uno o dos controles, pues lo que voy a hacer es ir trayéndolos, irlos seleccionando, él me los va a ir cargando, ¿ok? Y desde aquí, pues ya lo que me va a permitir es valorar ese control. Entonces, ya por ejemplo, la evidencia del control, si es efectivo, si está documentado, me va a permitir hacer muchas cosas, ¿ok? Bueno, aquí pues vamos a volver. Ya lo que nos vamos a permitir hacer de aquí en adelante, pues, es ir completando la matriz, ¿ok? Igual sé que lo ejemplifican o se les viene a la cabeza mucho el Excel de pronto que muchos puedan estar trabajando, pero la idea aquí en ISOTOOLS es que este proceso nosotros estamos basados en el ciclo PHBA, el ciclo de Deming, pues la idea es que el proceso que nosotros intentamos automatizar pues tenga esa misma estructura, pueda tener esa misma, aplicarse esa misma metodología para la mejora continua, ¿ok? Entonces hay algo muy interesante aquí y es el tema del ciclo de vida, ¿ok? Entonces, ciclo de vida simplemente ¿qué es? Que yo voy a generar un flujo de proceso de la gestión de mis riesgos. Entonces, esa gestión de riesgos pues, no va a ser tan plana como aparece en la matriz que les acabo de mostrar, sino que en este caso lo que me va a permitir es poder generar una serie de fases, poder involucrar los diferentes responsables y de esta manera que yo pueda tener una secuencia lógica dentro de la herramienta y de esta misma manera organizada y controlada. ¿Okay? Entonces, aquí lo que ustedes ven, pues es la serie de fases que se ha definido dentro de la matriz de riesgos, en este caso corporativos, basados en ERM, y lo que voy a poder ir haciendo es ir completando cada una de las fases. ¿Okay? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a arrancar con todo lo que nos habla la metodología ERM, que es el establecimiento del contexto. Entonces, vamos a poder trabajar comenzando desde macroproceso, de definición de esos procesos, cuál es el objetivo, el alcance del proceso, qué procesos tiene, subprocesos tiene relacionados, y desde aquí ya me está mostrando el número de riesgos que tiene ese proceso, ¿vale? Una vez, pues ya esto es del resultado de lo que yo voy alimentando. Una vez ya tengo como tal establecido todo el proceso, pues vamos a ir mirando los perfiles de riesgo a nivel de cada uno de estos procesos, ¿vale? Entonces, qué departamentos en este caso están involucrados, puedo definir también quién es el dueño del riesgo, o el dueño del riesgo. Tenemos acá básicamente cómo impacta
y más bien cómo aporta, podríamos llamar cómo aporta esos objetivos que se han definido al proceso. Podemos también dejar definido todas las partes interesadas, ¿ok? En este caso se van a ir dejando relacionadas por cada uno de estos procesos. Una vez yo pues ya establecido ese contexto, pues puedo entrar a identificar esos riesgos que tengo en esos procesos. Entonces, a medida que yo voy avanzando, cada una de esas fases, recuerden, se va a poder definir responsables. Entonces, puede ser que mi área de procesos sea la persona que me establece todo el contexto. Yo jale esa información y ya como área de riesgos, pues pueda venir y empezar a trabajar los riesgos sobre esos procesos ya identificados o ya establecidos, esos procesos establecidos. Aquí pues ya lo que puedo hacer es ir relacionando los riesgos a nivel de cada proceso. Puedo hacer descripciones, puedo clasificarlo por qué tipo de riesgo es, qué consecuencias me traería la materialización de ese riesgo y el estado del riesgo. ¿Okay? Aquí pues ya me trae un número de causas relacionadas a ese riesgo. Si yo quiero ver las causas relacionadas, que estén relacionadas al riesgo, pues simplemente le doy clic encima del código del riesgo y me va a traer la descripción de la causa. ¿Okay? Y qué tipo de causa es. De igual manera, pues aquí podemos hacer un análisis de esas causas. Una vez ya he terminado la causa, pues puedo generar una serie de análisis donde puedo dejar soportes relacionados a ese análisis. Aquí, dentro de la misma matriz, pues yo podría cargar algún tipo de documento. Entonces, desde aquí puedo hacer una serie de cosas muy interesantes. Y es, por ejemplo, manejar esas acciones. De aquí yo puedo derivar algún tema de un plan de acción, puedo derivar cualquier tipo en general de actividades que tenga que realizar a la hora del análisis de causa. Vamos a continuar. Seguimos con la valoración de riesgo a nivel inherente. Entonces, una vez que ya tengo identificados esos riesgos, he analizado las causas, pues vamos a poder tener la oportunidad de venir acá e ir valorando el riesgo. Entonces, ya quiero que me traes el listado de los riesgos y desde aquí pues ya simplemente voy a ir evaluando acorde a unos criterios que se han definido. Importante, señores, aquí voy a duplicar un poco esto para poderles mostrar. Y es cuál es el hecho, que estos criterios y la valoración como tal, la métrica de la valoración es completamente parametrizable. Yo puedo, en este caso, definir pues, cuáles son esos criterios y el peso de cada una de esas valoraciones para que ya finalmente me determine pues una probabilidad. ¿Okay? Entonces aquí yo puedo decir la frecuencia, la materialización del riesgo, qué complejidad tiene, la rotación del personal, qué control operativo existe ahora mismo para ese riesgo y esto, acorde a todos estos criterios que he valorado, pues me va a determinar la probabilidad inherente del riesgo. ¿Okay? Aquí, pues, ¿por qué los quería traer? Que duplique la pantalla, porque quiero mostrarles un poco lo fácil y rápido que es, por ejemplo, la poder parametrizar una evaluación dentro de ISOTools. Entonces, aquí ya tenemos, esta es la matriz sobre la cual trabajamos. Esto es el tema de las evaluaciones. ¿Ok? Esto se puede trabajar por medio de alguna fórmula, como también, mira, yo puedo aquí riesgo residual menos valoración de los controles. Y esto pues es completamente parametrizado. Yo podría agregar a la valoración suma, restas, multiplicaciones, divisiones. Esto es completamente posible, ¿vale? También se puede trabajar, obviamente, los parámetros, como les indicaba. Yo puedo desde aquí modificar un parámetro, puedo actualizarlo, ¿vale? Si quiero crear un nuevo criterio, pues lo puedo realizar. Y puedo hacer diferentes cosas a nivel de administración de la matriz. ¿Okay? Estos pues todas son evaluaciones, las fórmulas, los criterios, el inventario que tiene relacionado y qué tipo de evaluación es. ¿Okay? Vamos a seguir allí. Entonces, una vez ya he valorado a nivel inherente ese riesgo, pues ya lo que voy a empezar es a determinar la serie de controles que le voy a aplicar. Y voy a evaluar esos controles. ¿Okay? Entonces, una vez yo ingreso a este proceso, pues lo que me va a permitir es que identificar los controles,
En este caso, pues usted ya puede tener un catálogo de controles preestablecidos. Esto también puede estar realimentado. Simplemente yo vengo y lo voy actualizando. Ya desde aquí pues puedo mirar a nivel de causa cuántos controles tiene relacionados. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, me aparece toda la descripción del control, el estado de ese control. Una vez ya identificado, pues puedo hacer esa clasificación de esos controles. Puedo también evaluar el diseño del control. Entonces, esto es otra valoración. Yo puedo decir, el control permite mitigar la causa, se encuentra claramente identificado, tiene definida la frecuencia, contempla alguna descripción. Entonces, todos estos parámetros, pues como bien les indicaba, pues los puedo parametrizar y me va a identificar, ya me va a determinar una valoración a nivel de diseño. No solo de diseño, también podemos valorar la ejecución del control. Entonces, desde aquí, pues, el control es eficaz, se ha ejecutado con la frecuencia definida, eh, el responsable o el dueño del riesgo ha ejecutado el control, esta persona pues está siguiendo las actividades descritas para el control, para la ejecución del control, y finalmente si hay soportes o evidencia de la ejecución de ese control, ¿vale? Entonces, aquí ya hemos valorado también como tal la ejecución, y lo que me va a permitir ya después es ver la solidez del control con respecto pues a la valoración del diseño como tanto de la ejecución del control. Entonces, una vez ya tenemos esos dos resultados de esas dos evaluaciones, me va a determinar una solidez individual del control. ¿Okay? Después de ello, pues vamos a poder hacer una valoración del riesgo a nivel residual. Entonces, aquí lo que me va a permitir es que yo desde aquí pues ya puedo ver la solidez del conjunto de controles que le estoy aplicando al riesgo, ¿okay? Derivado pues, de esas causas que se le han identificado. Él ya me va a traer los resultados, es decir, la probabilidad, el factor de mitigación, el impacto y el factor de mitigación a nivel de impacto. Entonces ya con esto pues, me va mostrando el resultado de la solidez de esos conjuntos de controles que le he aplicado. Y con respecto a asesorías de conjuntos de controles, pues ya lo que voy a hacer es cruzar esas evaluaciones. Entonces voy a cruzar la valoración del riesgo a nivel residual, de la probabilidad del impacto, y desde aquí, pues lo que hablaba Eliel, pues puedo ya definir un resultado de esa gestión del riesgo. Entonces ya si digo mitigar, aceptar, transferir, desde aquí pues yo ya puedo determinar qué es lo que voy a querer hacer con ese riesgo. ¿Okay? Una vez, pues ya, esto lo saca automático ISOTools, ¿vale? Para hacerles claridad. Entonces ya cruza las diferentes valoraciones y ya simplemente me determina el nivel del riesgo, el riesgo a nivel residual. Ahora bien, una vez pues ya he valorado, ya he hecho y he trabajado todas las valoraciones del riesgo con respecto a diferentes aspectos, pues ya aquí lo que me va a permitir hacer es poder definir tratamientos del riesgo. Entonces puedo definir un plan de tratamiento. De aquí pues ya me trae todo el resultado de lo que he venido ejecutando en el proceso, y simplemente desde aquí pues lo que puedo hacer es relacionarle un plan de tratamiento. Entonces dentro de la misma gestión voy a relacionar otro módulo de ISOTools que se llama plan de tratamiento de riesgos. Y puedo ir de hecho directamente al plan de tratamiento. Entonces, al igual que como pasó aquí con la gestión del riesgo, que hubo una secuencia lógica, un flujo, pues desde aquí mismo también voy a poder, en este caso, parametrizar las fases del plan de tratamiento. Entonces puedo tener fases de aprobación, de revisión. Ya aquí simplemente he definido el plan de acción, puedo determinar las actividades que vamos a ejecutar como actividades de tratamiento de ese riesgo, puedo definir los responsables, fechas, y puedo llevar tanto fecha planificada como fecha límite y el estado de cada una de esas acciones. Cada una de estas acciones pues va a tener una bitácora por medio de la cual el responsable me puede ir dejando el estado de esa actividad, comentarios a nivel de la actividad, de la acción en específico, y me puede dejar algo muy importante que es la evidencia, para ya después, por ejemplo, si hay una tercera línea de defensa que es toda la parte de auditoría de riesgos, pues ya ellos pueden entrar y ver
esa evidencia y determinar si efectivamente se han ejecutado las acciones que he planificado dentro de ese tratamiento. Entonces, acá, pues muy importante, se puede dejar la evidencia, muy importante, y es que la herramienta es proactiva. Entonces, cuando hablo de proactiva es que a nivel de cada una de las tareas que hemos ejecutado, esas fases por las cuales yo pasé en nuestro ciclo de vida de la matriz, pues son actividades así como estas acciones que he definido dentro del plan. Cualquiera de esas actividades, todo ese tipo de actividades, pues tienen fechas establecidas. Y eso lo que hace es enviar avisos y notificaciones automáticos. ¿Para qué? Para que no llegue la fecha límite y yo no haya desarrollado la actividad. De pronto porque en el transcurso del día a día, del proceso, pues se me olvida básicamente estas actividades. Entonces, la herramienta pues va a empezar a enviar notificaciones y avisos. Esos avisos se pueden programar, ustedes mismos pueden programar esos avisos, determinar con cuánto tiempo de antelación quieren empezar a enviar avisos. Es más, esos avisos se les puede enviar también a los superiores de estos responsables. De esta manera, lo que vamos a poder es gestionar y trabajar proactivamente. Y para eso debe estar pues una plataforma tecnológica. Una vez pues ya tengo todo este ejecución del plan de acción, pues ya simplemente yo lo que puedo es verla acá, el estado general de esos planes de tratamiento. Entonces, ISOTOS utiliza mucho el aspecto de la colometría. Entonces, aquí ya me está mostrando básicamente, por ejemplo, cómo está el estado de las acciones. De una manera muy rápida yo puedo identificar qué acciones están, por ejemplo, vencidas, cuáles están en tiempo, cuáles están cerradas, ¿vale? Entonces, todo esto lo voy a poder ver de una manera muy rápida. Y también voy a poder ver el nivel de ejecución de cada uno de esos planes de tratamiento. Bueno, vamos a volver allí a la matriz. Ya lo que puedo hacer una vez ya ejecutado, de una manera más rápida acá. Entonces, ya lo que vamos a ir viendo es los resultados. Entonces, ya aquí pues ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué tipo de informes me arroja la herramienta? Entonces, desde acá, pues ya vamos a ir nuevamente a nuestra matriz de riesgos. Ya lo que voy a poder hacer en este caso, vamos a entrar acá, ciclo de vida. Puedo ver una fase final que es a nivel general el estado de esos riesgos, el perfil de esos riesgos que hemos gestionado independiente, pues el proceso. Entonces, desde aquí pues ya puedo mirar el proceso y acorde a la cantidad de riesgos que he identificado de cada proceso, pues cómo está ese riesgo a nivel inherente y a nivel residual, básicamente el perfil. ¿Okay? Y de ahí para abajo pues puedo empezar a mirar todos los riesgos. ¿Okay? Esto ya me da un resumen a nivel de proceso. Pero también tenemos la posibilidad de ¿qué? De generar, por ejemplo, unos informes. Entonces yo puedo tener aquí una gráfica de burbujas o puedo generar un mapa de calor. Este mapa de calor, por ejemplo, lo puedo exportar fácilmente a Excel para seguir un análisis allí. Si lo quieren trabajar por fuera, esto simplemente ya me arroja la matriz, el mapa de calor. También me va a permitir que poder tener algún tipo de reporte. ¿Okay? Entonces, aquí a nivel de gestión, el panel de gestión, pues lo que yo voy a poder ver es una serie de estadísticas por medio de gráficas. Entonces, desde aquí, por ejemplo, yo puedo trabajar el perfil a nivel de diferentes procesos, ¿vale? Si lo quito y digo, bueno, quiero trabajar el riesgo inherente y quiero seleccionar varias metodologías, pues se va a poder realizar, ¿ok? Lo voy a poder trabajar. Vamos a continuar acá. Bueno, entonces aquí ya lo que yo les decía, podemos venir y empezar a ir definiendo diferentes, ir alimentando, por ejemplo, la matriz con respecto a los riesgos identificados por proceso. Entonces, si yo quiero, vengo acá, por ejemplo, y voy seleccionando y él me va mostrando dónde está el perfil a nivel inherente de esos riesgos identificados, por ejemplo, en la gestión de compras e importaciones. También lo podría ver a nivel de, por ejemplo, de toda la institución. También se puede realizar. Simplemente ya me va mostrando acá. Y lo puedo comparar con matrices de otros periodos. ¿Ok? Entonces, todo eso me va a permitir hacerlo dentro de ISOTools. ¿Ok?
Ya más abajo, pues lo que me va a permitir hacer también es pues, de dónde proviene toda la información. Por ejemplo, yo puedo mirar, quiero mirar mis riesgos a nivel de nivel residual. Entonces, lo que me va a hacer es alimentarme los periodos, el periodo actual versus periodos anteriores. Entonces, yo puedo decir, quiero compararlo también contra este otro periodo, y es lo que me va a ir es alimentando los diferentes gráficos. Entonces, desde aquí ya puedo ir viendo el nivel de evolución de esos riesgos en cada uno de los periodos. Y por último, pues aquí ya puedo trabajarlo a nivel de cantidad. Entonces, si yo digo, bueno, por ejemplo, vamos a quitar esto, y lo que voy a hacer es seleccionar acá, por ejemplo, perfil de riesgo residual, digo a nivel, por ejemplo, de producción, entonces me va a ir mostrando la cantidad de riesgos identificados en el proceso y en qué perfil están. ¿Okay? Si ya quisiera hacerlo por toda la institución, pues también lo puedo hacer. Simplemente aquí ya me trae el número, ¿vale? Y desde aquí pues yo ya puedo dar clic e ir visualizando específicamente, me filtra cuál es el riesgo. Y voy viendo el estado del riesgo, ¿ok? Bueno, señores, esto pues es a nivel general. Ya desde acá pues yo lo que puedo es fusionarlo, o en este caso nos integramos con BI, trabajamos ClickView para todo el tema de Business Intelligence. Desde aquí pues lo que podemos hacer es ir explotando de mayor manera la información. Entonces, toda esa información que hemos recopilado dentro de esa matriz, pues la idea es que la podamos traer a este día y podamos empezar a hacer una explotación de vida de esa información. Y que yo ya pueda de una manera muy dinámica empezar a evaluar y empezar a analizar. Estos BI pues ya obviamente es como determinación para la alta gerencia. La idea es que ellos pues no van a querer entrar a lo específico, al detalle. Ellos lo que quieren ver es resultados y ver de qué manera, y de una manera muy fácil, cómo puedo yo cruzar esa información, ¿vale? Permítanme un momento. Vamos acá por otro medio. Creo que por acá no tengo permisos. Espero, bueno, cualquier pregunta ya saben que la pueden dejar y la estaremos respondiendo al final de la sesión, ¿vale? Vamos a entrar por acá. Me disculpan que es que mi internet está bastante mal hoy. Se me está demorando un poco. Entonces, desde aquí, por ejemplo, vamos a decir riesgos. Vamos a mostrar el BI de riesgos. Acá. Entonces, desde aquí pues ya puedo tener una serie de, nosotros les llamamos de hojas, donde yo puedo ir mirando la condición de todos estos riesgos de una manera, de diferentes formas, le llamo yo. Entonces, desde aquí yo ya puedo mirar, por ejemplo, comparativas de estos riesgos. Entonces, él ya me empieza a alimentar toda esta información. Yo ya puedo mirar, por ejemplo, cómo están los riesgos en su perfil inherente frente a los macroprocesos, frente a los procesos, frente a los subprocesos. Puedo mirar el porcentaje de riesgos que tengo identificados a nivel de los diferentes tipos. Puedo ver el porcentaje de exposición al riesgo, el tipo de riesgo versus el riesgo inherente. Entonces, acorde pues, a este tipo de riesgo, cómo está la clasificación y qué perfil tiene cada uno de esos riesgos acorde al tipo. Si yo quiero decir, bueno, quiero mirar únicamente los de continuidad,
pues puedo ir cliqueando y él me va actualizando. Si quiero compararlo, por ejemplo, con continua versus tecnológico. Entonces, empieza él a desarrollar y actualizarme una serie de gráficas que yo ya desde acá puedo ir filtrando. ¿Okay? Desde aquí, pues también me tiene la posibilidad de tener, esto es por perfil, ¿vale? Se puede trabajar por perfil. Entonces, desde acá yo voy a poder ver el riesgo inherente versus las diferentes categorías, ¿vale? Entonces, todo esto se va a poder parametrizar y toda esta información, señores, viene de manera automática desde IsoTools. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero ver promedios de riesgo, esta información pues es muy, muy importante para lo que yo les indicaba, para el análisis y la toma de decisiones. ¿Ok? Esto va a apoyar mucho esa gestión. Si ya quiero ver todo el aspecto de matrices consolidadas, pues ya lo puedo ver. ¿Vale? Desde aquí pues ya puedo ver un detalle muy, muy específico de la información. ¿Okay? Bueno, nada, hasta aquí llega mi exposición el día de hoy. Espero pues haya podido ser de mucha utilidad, que hayan también tenido la posibilidad de visualizar un poco lo que podemos llegar a hacer en toda esta gestión de matrices de riesgos. Vamos a proceder a las preguntas, ¿vale?